Sí, profe, sí, normal. Perfecto. ¿Los demás también? Y profe, se entiende. Ya, perfecto. Cualquier duda, si no, Sí, profe, se entiende, se entiende. cualquier problema, si es que por ahí, profe, disculpe, yo he estado viendo esa parte en mi empresa, justo estamos ahí. Entonces, ¿cómo debo hacer? No hay ningún problema. O bien activan sus audios y participan, o bien dejan acá en la conversación para que ya cuando yo lo lea, entonces le respondo la pregunta. Ahora, prevención, no nos olvidemos que es por anticipado para evitar daños a la salud. Responsabilidad, porque cuando sucede, cuando hay algún problema, el responsable es el empleador. Ya sea económico, legal o de cualquier otra índole a que se refiere, puede haber implicancias que sean con respecto a su salud. ¿No? Y eso no está descrito así de manera específica. Esto es lo que dice la ley. Esto yo no lo he modificado. Entonces acá dice económica legal. ¿Qué falta? La salud. Y en esa parte de la salud eso no quiere decir que el trabajador no se, perdón, el empleador no se hace responsable, al contrario. ¿Ya? Sigamos. El principio de información. Siempre. Al menos en minería, el reglamento exige que sean 4 veces al año. Si no me equivoco, la ley también lo exige. Que sean 4 veces al año capacitaciones. O sea, más o menos cada 3 meses debe haber capacitación. Es lo mínimo. Ya, lo mínimo. Pero se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Si es que yo estoy continuamente con mis trabajadores, estoy manejando la información. Y también soy bastante flexible. ¿A qué me refiero? A que el trabajador no le vamos a estar dando un día porque quiero realizar la capacitación y quiero minimizar tiempos muertos, como se dice, ¿no? Porque cuando el trabajador está capacitándose, se supone que no va a laborar, entonces se debe considerar fuera del horario de trabajo, ¿no? Y esas, o si no, si lo voy a considerar dentro, bueno, según lo que dice la ley, es específico. Dice que debe ser dentro del horario de trabajo para que no haya problemas, ¿ya? Y que esas horas deben ser pagadas. O sea que mientras se está capacitando yo lo estoy pagando las horas. Sí, pero ¿por qué? Porque quiero que mejore. Lo que es seguridad, sí, existen principios. Aparte de los principios de la ley, cuando uno ya quiere verlo de una manera más amplia, toma la ISO 45001. ¿Y qué me indica la ISO 45001? Que yo puedo realizar mejora continua. ¿Y cómo voy a realizar mejora continua? Porque yo puedo solucionar cosas que me han estado generando problemas el año pasado, o hace 3 meses, o hace 4 meses, o tal vez hace 14 días. Estaba todo bien, ya iba a llegar a las 200.000 horas persona, ¿no? Ahora ya no se está hablando de horas hombre, porque dicen al final, ¿acaso solamente los hombres trabajan? Ahora se hablan de horas persona trabajadas. Las horas persona trabajadas ya iba a llegar a las 200.000 y lamentablemente sucede un accidente incapacitante y mi estadística se tumba y se cae. Para eso se les capacita, para eso siempre se les está hincando a los trabajadores. A veces el trabajador es el que cree que no es importante o no es necesario, porque no lo entiende de una manera más general. Él solamente ve, pucha, ya me van a capacitar de nuevo en seguridad, ya no quiero ya. Porque no le gusta estar ahí. Hay algunos, hay otros que son proactivos, participan y apoyan a la organización en esa parte. En esto del principio de información y capacitación nos indica, las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso. O sea, ¿qué es lo que deben hacer? De manera general se les llama inducciones. Cuando yo voy a inducir al personal es ¿por qué? Porque es nuevo, porque recién está ingresando a la empresa, tiene que reconocer las áreas. Y cuando ya es parte de nuestra empresa, pero lo tengo que seguir capacitando, se le llama capacitaciones específicas. Y esas capacitaciones específicas deben involucrar cuáles son los riesgos dependiendo de su puesto de trabajo. Después, yo les voy a hablar de los peligros y riesgos y cómo así más o menos se aplica.
¿ya? Potencialmente riesgoso para la vida y salud, no solamente de los trabajadores, sino también de su familia. En este momento, este punto es importante. ¿Por qué? Porque imaginemos, ya, yo estoy de bajada, ¿no? En una empresa que no necesariamente está acá en Arequipa, pero como yo vivo aquí, la empresa me traslada, ¿no? Generalmente las mineras, hay otras empresas que también lo realizan de esa manera. Entonces, en lo que me trasladan, imaginemos, ya, yo pisé suelo arequipeño, ya, yo pisé suelo arequipeño en mi caso. Y luego de ello, no sé, me estoy trasladando hasta mi casa y de pronto adquiero el COVID. ¿Cuál es el detalle? Que no solamente es mi salud, sino también la salud de mi familia. O sea que si yo adquiero una enfermedad o tengo algún, no sé, agente que podría generar un daño, no solamente va a ser para mí, sino también para mi familia. Por eso se habla de información y capacitación. Hay muchas empresas que involucran a la familia. Cuando hacen capacitaciones, le llaman, si no me equivoco, Día de Seguridad en Familia, algo así, no recuerdo muy bien cómo le ponen, pero llaman a los que están trabajando, les dicen, invita a tu esposa, invita a tus hijos, ¿sí? Y entonces ellos lo desarrollan de otra manera. No van a ser técnicos y le van a decir, bueno, señores, buenas tardes, señoras, buenas tardes, les vamos a hablar de la... Y a los niños, ¿no? Les vamos a hablar de la Ley General de Seguridad. Uy, ellos tal vez no estén tan disponibles, digamos, a escuchar esta información porque es técnica. Entonces, no todos, hay muchos que sí les interesa. Entonces lo deben hacer de otra manera, lo hacen de forma didáctica, las famosas pausas activas. Se puede hacer una pausa activa familiar, sí, un día de descanso, relajo, lleva a la familia y aprende seguridad, se les enseña seguridad, a cuidar las manos, se les enseña también, ¿no?, cuáles son los riesgos que tiene el esposo o esposa cuando va al trabajo y cuál es la importancia de entender esta importante área. Más o menos es así. Cuando lo manejan con la familia, cuando lo manejan de manera personal con el trabajador, se tienen que ser técnicos, netamente técnicos. Se evalúa dependiendo de cuál es la situación. ¿Cuál es tu puesto? Mi puesto es... las personas de limpieza también tienen es una labor crucial en este momento, porque así se va a disminuir lo que es la el aumento de la cantidad de infectados. Pero ¿cómo se disminuye? Porque debemos estar limpiando, debemos estar desinfectando. Principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de SST, Seguridad, Salud en el Trabajo, a la gestión de la empresa. Incluso algunos, muchos, yo diría, muchas empresas lo ponen como parte de su misión o de su visión. Empresas que son dedicadas netamente a seguridad lo ponen de parte de su visión. Empresas generalmente, en la mayoría de rubros ponen misión que deben cumplir, o bueno, deben desenvolverse cumpliendo los más altos estándares y los más estrictos estándares en seguridad y salud en el trabajo. Entonces lo integran. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar de una manera conjunta, no de manera separada. Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes para su recuperación y rehabilitación. Incluso, en algunos casos tienen descanso médico. ¿Y qué implica el descanso médico? Uno, que no van a ir a trabajar, y dos, que se supone que el empleador les sigue remunerando. Ahora, en caso de accidentes incapacitantes, lo que se procura es que haya una reinserción laboral. En algunos casos, cuando hay accidentes leves, se les hace como una... ¿Cómo le llamaríamos? Como un puesto de trabajo que no tenga tanto riesgo y con el cual él pueda seguir desempeñándose. Es algo así como una recolocación. O sea, del puesto que está representa un riesgo de medio hacia alto. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se accidenta? El empleador debe analizar
y debe buscar el puesto en el cual podría seguirse desarrollando el trabajador. Ya eso también está en la ley. El principio de consulta. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación, generalmente con la SUNAFIL, de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos. También en esta ley habla de lo que es la CONFIEP. Si no me equivoco está más adelante. Pero eso no lo vamos a ver hoy día necesariamente, lo veremos poco a poco. La participación de empleadores y trabajadores más representativos de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad. ¿Por qué sociales? Cuando nosotros hablamos de proyectos que no solamente son en el interior de una empresa, sino que van más allá. Por ejemplo, empresas como Petroperú, empresas como Cerro Verde, que su campo es amplio y que representa relaciones comunitarias. Entonces, a eso se refiere. Consulta y participación. El Estado. ¿Qué hace? Por ejemplo, para que ellos puedan cumplir la ley, hablan de se deben realizar estudios de impacto ambiental. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Se está demostrando al Estado, se está demostrando a la comunidad que se cumple también los estándares del medio ambiente y que eso no va a afectar a la salud. Eso. Ahora, el principio de primacía de la realidad es generalmente relacionado cuando a veces suceden problemas, sucesos no deseados, accidentes. Los empleadores, los trabajadores y los representantes de empleadores y trabajadores, empresas públicas y privadas, responsables de este tema, brindan información completa y veraz. Y yo aumentaría verídica, real, o sea, de lo que tiene en este momento implementándose la empresa. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. ¿A qué se refiere? Que no va a agarrar los documentos, sino lo que va a verificar es cómo está la realidad de la empresa en cuanto a SST, Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué está haciendo? ¿Está avanzando? ¿No está avanzando? ¿Qué tanto porcentaje? Todas las empresas deben presentar a final del año el sistema de gestión de seguridad, o bueno, lo que exige también es el programa anual de seguridad para el año siguiente. Pero eso se supone que yo no lo voy a dejar a diciembre, ¿no? Se supone que yo voy trabajando a lo largo del año y voy tomando datos. ¿Cómo estamos avanzando en el programa anual del año 2020? ¿En qué porcentaje estamos? 30%, 40%, 50%. Si estamos en 20 o en 15%, tal vez ya no vayamos a llegar ni siquiera al 70% con respecto al avance. Entonces, eso es más o menos a lo que se refiere. ¿Cuál es la realidad versus cuál es lo que yo tenía planificado? Son dos cosas muy distintas. Y por último, el principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas, que les garanticen un estado de vida saludable física, mental y social. ¿Ya? Física, ¿por qué? Se refiere que no afecte algo, la caída de un martillo, un tropiezo, un resbalón, una caída, a eso se refiere. Que no le afecte su cuerpo. ¿Ya? Mentalmente, y eso lo vamos a ver en peligros psicosociales. ¿A qué se refiere? Que a veces el estrés, a veces, no sé, las bromas pesadas, entre otros, afectan. En algunos casos incluso, perdón, no es en algunos casos, las empresas han estado realizando campañas en contra de el acoso sexual en el trabajo, porque el acoso afecta mentalmente.
Imaginemos, la practicante vino y no la famosa, hago alusión a la famosa canción, El Viejo Verde, que como es una señorita que está iniciando recién y encima está en el área administrativa, entonces viene el Viejo Verde y empieza a alterar mentalmente. ¿Por qué? Porque empieza a existir el acoso. ¿Y eso qué le puede afectar? Le puede afectar a a su comportamiento en el trabajo. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Todavía no, ¿es cierto? Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a cuando termine los 9 principios, adelante, ¿ya? Mental, social, en forma continua. Dichas condiciones deben estar acordes a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Que las condiciones de trabajo sean compatibles. Si es una señorita que va a estar todo el día en una computadora, si no me equivoco, es cada hora cronológica debe tener 10 minutos de descanso. Si va a trabajar 8 horas, entonces tiene 80 minutos de descanso. Porque no va a estar continuamente observando una pantalla. Necesita una silla capaz de amoldarse a su espalda. Y la señorita también, o el señor, en el caso de los operadores de equipo pesado, ¿no? Que están sentados ahí con la máquina y están con los controles, con lo que son las palancas y todo lo que necesita para desarrollarse, ellos también, porque su trabajo va a ser continuo y van a estar sentados ahí. El operador debe involucrar pausas activas en su ruta. Uno, para eliminar también puede ser la fatiga, cansancio, somnolencia. Se supone que para eso también, ¿no? Se tienen establecidas estas pautas para que no haya ese problema de somnolencia, porque puede provocar un accidente. O él se puede accidentar o puede accidentar a alguien. Ya, eso es más o menos lo que se refiere a los principios de la ley. Los quería dejar en claro para que no tengamos problemas. ¿Por qué? Porque, perdón, eso se está aplicando, ¿dónde está? Acá estábamos. No, esos son los 9 principios. ¿Sí me han entendido los 9 principios? ¿Sí me pueden confirmar, por favor, si me han entendido los 9 principios? Sí, profe. Ya, perfecto, entonces sigo. Ya han mencionado esto, pero los artículos lo dicen también realizando un hincapié. El deber de prevención abarca toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. ¿A qué se refiere? Directamente me lo ordena mi jefe. Entonces yo ejecuto esa medida. Por ejemplo, quiero aumentar la producción y por aumentar la producción el jefe me dice, vamos a revisar, a ver, quítale las guardas. Pero el equipo está operando. Es una orden del empleador. Y cuando le quita la guarda, lamentablemente sucede un accidente. ¿De quién es la responsabilidad? Del empleador, en una parte, pero principalmente del jefe directo. ¿Ya? El empleador, ¿cuándo puede ser su responsabilidad? Porque es dentro de la empresa. Ya sea, incluso en la ley, dice, sea fuera o dentro del... Ahí está. Durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o en el desplazamiento a la misma, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Por qué fuera y fuera del lugar y fuera de las horas? Como les estaba diciendo, el caso de cuando nos trasladan, nos transportan de una ciudad a otra ciudad, ya sea para trabajar o ya sea porque yo voy a regresar a casa. Entonces, cuando estoy fuera del lugar, me están trasladando hacia acá, Arequipa, y de pronto en el camino hay un accidente con el vehículo. Igual sigue siendo un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba todavía en este vehículo que brinda servicios para la empresa.
y estaba fuera de mis horas de trabajo. Es un accidente. Pero ¿dónde no sería un accidente? Cuando yo, por ejemplo, terminé mi turno, ¿no? Y me reuní con un par de mis compañeros, nos fuimos a jugar fútbol y de pronto no sé, estaba jugando, me patearon y me generaron una fractura. Ya eso no sería un accidente de trabajo. Eso depende también de la investigación. El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de la empresa que dirige en materia de SOMA y debe estar comprometido para proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Proveer, ¿por qué? Porque para que se implementen las medidas se necesita presupuesto. Entonces, ese presupuesto, ¿quién lo aprueba? El empleador. Un ambiente seguro. ¿Y por qué mantener? Porque no es que yo ejecute la medida y así simplemente yo lo que voy a hacer es seguir trabajando. Yo debo verificar si es que es efectiva, no es efectiva, tiene problemas, tiene fallas, en fin. Analizo todo eso y luego de eso voy ejecutando mejoras. En concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas. Toda ejecución de alguna medida, de algún estándar, todo debe hacerse con respecto a lo que dicta la ley. El sistema de gestión, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad? Es un programa que nos permite disminuir los accidentes, pero para ejecutar este programa nosotros necesitamos requisitos, y esos requisitos ¿dónde los dictan? En la ley. Ya constan de registros, documentos, ya, entre otros que yo pueda agregar dependiendo del sector donde esté. En este caso dice: el sistema de gestión de seguridad es responsabilidad del empleador. Asume liderazgo y compromiso. Y también él define quién es el encargado de desarrollar, implementar, aplicar y de verificar los resultados. Y esta persona es la que rinde cuentas al empleador. O también, si fuera el caso, de repente me están haciendo una auditoría a la SUNAFIL, ¿Ya? ¿Cuál es? Bueno, el supervisor debe garantizar la salud y seguridad en el desempeño de todos los aspectos, en el centro, en la labor o con ocasión. Si en el transcurso de mi trabajo me dieron una orden o me indicaron que fuera a uno u otro punto, eso es lo que debe garantizar el supervisor. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar niveles de protección. Ahorita, cuando hagamos el análisis de peligro y riesgo, ahí vamos a entender cuáles son los niveles de protección. Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones, porque el supervisor lo que aparte debe hacer es capacitar. Cuando hay un cambio, cuando hay cambio en el proceso, debe capacitarlos nuevamente. Y debe indicarles cuáles son las condiciones. Y si es que no necesita capacitarlos porque fue un cambio menor, entonces necesita decirle cuáles fueron ese cambio, esa modificación, para que así no haya problema con que pero a mí nadie me dijo, a mí nadie me avisó, conmigo nadie coordinó, al final me están avisando a última hora y quieren que yo lo ejecute ya. Entonces, para que no haya ese problema, esas discrepancias, preferible realizar esta coordinación por anticipado. Bien. Las obligaciones. Otro. Garantizar oportuna y apropiadamente capacitación. O sea, el supervisor es alguien muy importante. Ahora, en minería también existen técnicos como supervisores, así como ingenieros supervisores. ¿Y eso de qué va a depender? Del grado de entrenamiento y capacitación. Y yo diría más su eficiencia. Porque al final lo que quiere el trabajador
es que existe una persona que ejecute las cosas o que solucione. Ya sea que tenga maestría, tenga una especialidad, todos los supervisores están obligados a mínimo tener 120 horas de capacitación. Mínimo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se desarrolle? Eso depende de cada quien. O sea, si yo quiero ser supervisor, ya me voy a capacitar, pero ¿qué más necesito? ¿Solamente me debo capacitar? No, ¿por qué se dice entrenamiento? Porque no solamente son las cuestiones técnicas, o bueno, lo que se le llama las habilidades duras, el conocimiento, todo eso, sino también las habilidades blandas, el trabajo en equipo. En algunos casos se implementan lo que es seguridad basada en el comportamiento. Eso lo vamos a analizar en algún momento. Ya cuando, como este tema es el primero, no quería de frente decirles lo que es seguridad basada en el comportamiento. Eso lo vamos a ver más adelante para que entiendan cómo se puede solucionar. O sea, hay muchos casos de la implementación de estos sistemas y que ayudan a disminuir en una gran medida la cantidad de accidentes. Entonces, si el supervisor maneja esas cosas, pues la seguridad en sí va a ser más eficiente, más integradora, van a existir menos costos, van a aumentar las eficiencias, lo que es la satisfacción del personal también va a ser mayor. Y ojo, que es importante que la gerencia también esté comprometida. Si hay apoyo de la gerencia, entonces las cosas caminan bien. Como dicen, viento en popa. Cuando nos damos cuenta que la gerencia está dejando de lado ciertas cosas, empiezan los problemas, ¿no? Empiezan ahí, pero ¿por qué yo voy a hacer eso si al final acaso el supervisor viene cada vez que puede, que esto, que lo otro, toda la vida me deja abandonado? Son ciertas cosas que nosotros debemos aprender a manejar de una manera, porque el supervisor no va a tener tiempo para quedarse ahí esperando hasta que termine su trabajo para verificar si lo hace bien o lo hace mal. El supervisor tiene que estar en muchos lados, sea de campo y también en cuanto a la documentación, porque los supervisores son los que colaboran al jefe, al gerente o al encargado de implementar o de desarrollar los documentos y registros. ¿Ya? Es un tema, el supervisor es importante, pero aparte es como un aliado para preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te está yendo a ti? Yo sé que eres un nuevo supervisor, pero ¿cómo has visto las cosas? Ingeniero, están fallando que esto, aquello, ya. Se toman apuntes de todas formas y se puede solucionar de manera inmediata. Se desarrolla para que así no hayan problemas, no hayan inconvenientes. Eso es en la ejecución del día a día. ¿Ya? Existen más cosas, por ejemplo el llenado, bueno, que ellos verifiquen el llenado y lo que es la aprobación de los IPRCs. Los trabajadores cumplan con el reglamento, aseguren el orden y limpieza, toda precaución para proteger a los trabajadores, verificar y analizar que se esté cumpliendo, uno, que se haya llenado de manera correcta el IPRC, y otro, que se esté cumpliendo el procedimiento de trabajo seguro. ¿Ya? Realizada por los trabajadores en el área. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan qué es el estándar, qué es un estándar y qué es un PET. Un estándar establece ciertas pautas o ciertas características. ¿Y qué es el procedimiento? El procedimiento escrito de trabajo seguro nos indica los pasos, cómo debo desarrollar una tarea. ¿Cuáles son las fases de esa tarea? ¿Cómo se divide esa tarea? Usar adecuadamente el EPP para cada tarea. También, ¿no? Yo como supervisor debo verificar. A ver, ayer te hemos entregado el casco con el barbiquejo. ¿Por qué solamente estás utilizando el casco? Es que, Inge, el barbiquejo me molesta. Y además no me he afeitado. Ya te hemos dicho que tienes que afeitarte. Porque debe estar para utilizar de manera correcta los implementos. Incluso los que son emergencistas. No deben dejarse la barba. Tal vez el bigote. El bigote me refiero
lo que tenemos en la no, en la quijada no, de la nariz entre los labios, más o menos esa partecita nada más, como algo así como lo que tenía Hitler, por decirlo de alguna manera. Eso de repente, pero tampoco me voy a dejar por un bigote grandote, ¿no? Pero lo que no se puede permitir es la barba, o sea, todo el resto de la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos de protección personal podrían disminuir su eficiencia. Y eso en el momento de la ejecución de una tarea puede ser crítico. Ya, a eso va el buen. Aparte de colocarse en buena medida. ¿Quién no ha visto? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando yo salía, iba a comprar cosas de necesidad, de primera necesidad, me daba cuenta de las personas que utilizaban la mascarilla, pero dejaban libre la nariz. ¿De qué sirve que yo simplemente me tape la boca si tal vez yo no soy el que está infectado? Otra persona puede ser la que esté infectada, y cuando así simplemente hable, ese esputo, esa saliva va a llevar por el medio ese agente y yo lo voy a adquirir. Eso es el uso del EPP adecuado. O sea, yo no puedo permitir eso en mi trabajo. Ya, lamentablemente a la sociedad no se les puede exigir, porque esta ley, si bien se debe aplicar para todos los sectores, pero no indica acá que en tu casa tú debas aplicar la ley 29783. Hay ciertas personas que sí lo llevan incorporado y ya lo ejecutan en su casa. Pero también son cosas que, bueno, no vamos a portarnos como supervisores en nuestra casa y dando órdenes. Ay. Claro, si son nuestros hijos es por su propia integridad y por su cuidado. No, siempre el hijo a veces juega, deja desordenado, y eso es también una condición en la cual podría generar un accidente para él mismo. ¿Por qué? Porque en su área, en su cuarto o donde esté, podría generarle algún accidente. Eso es importante. No simplemente es para el trabajo. Esto debería ser en sí en cualquier momento y en cualquier lugar. Informar acerca de los peligros. Como les decía, hoy día vamos a ver dos cosas. Un poco de la ley y un poco de lo que es el IPAR-C. Ya, voy a ver si se podría hacer el llenado de un IPAR-C como una especie de taller para que podamos ejecutar ahí algunas cosas. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro, ¿por qué es el comité? El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es una organización interna de la empresa. Lo que hace es tomar decisiones en cuanto a esa área, seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué se le llama comité? Porque ellos son elegidos por el resto de trabajadores. ¿Para qué? Para que desarrollen mejores medidas, vayan avanzando, vayan solucionando, y también para que los trabajadores, en el momento en que encuentren alguna situación riesgosa, entonces tengan el respaldo, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Verificar que los trabajadores usen las máquinas con las guardas de protección. Eso es importante. No voy a estar ahí, yo como supervisor, si le digo que quite la guarda, entonces, ¿cómo así estoy cumpliendo mi labor de supervisor si es que esta guarda, su principal función es evitar el contacto? Yo le quito la guarda. ¿De qué me va a servir? Lamentablemente ahí peligraría la salud o integridad, e incluso la vida. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro. Esto no solamente se debe cumplir para el supervisor. Se supone que mientras más alto es el cargo, más tiene mayor responsabilidad. Por lo tanto, si yo soy supervisor, lo cumplo. Si yo soy jefe, estoy encargado tal vez de todos los supervisores. Si yo soy, yendo en el caso de minerías, ¿no? Después del jefe viene el asistente de superintendente. El asistente de superintendente coordina con todos los jefes, bueno, o el jefe de seguridad. Y luego viene el jefe del asistente es el superintendente, y de ahí viene el gerente. Y en esa línea todos deben ir cumpliendo, y poco a poco van aumentando las responsabilidades, entre otras cosas. Y se supone que en esa línea, si parte del supervisor, en línea ascendente debe ser mayor todavía con el gerente. Incluso se les dice, ¿no?, a los trabajadores que no solamente es cuestión del supervisor, que ellos mismos deben trabajar entre su grupo y los que están desarrollando una tarea, porque no simplemente cuando él esté, sino también cuando no esté. Claro, son responsables de la seguridad,
pero no es el único responsable. Todos somos responsables de la seguridad cuando estamos en el trabajo. Todos somos responsables de la salud también. Y todos somos responsables el uno del otro. Porque si yo me di cuenta que una cosa no estaba bien, ¿por qué tendría que esperar a que el supervisor la diga? Yo hago la observación y luego lo que hago no es hablar con el supervisor para que ejecute las medidas, para que así no hayan accidentes y no hayan personas involucradas. En sí son bastantes, como se habrán dado cuenta, las obligaciones del supervisor, sino que no me quiero estancar ahí, ya quiero avanzar. También no hay ciertas cosas que hay que corregir. El que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad por no adoptar medidas previstas y como consecuencia de esa falta de coordinación ponga en peligro inminente la vida o la integridad, será reprimido. También hay sanciones. Pueden ser 8 años, de 6 años o de 4 años, dependiendo de cómo sea. En este caso dice, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Cuándo? Cuando, producto de esa inobservancia que se refiere a que dejó pasar algo por alto. Lo podemos ejecutar mañana pasado. Y luego de esa decisión, que no se cumplían las normas de seguridad, se causa la muerte del trabajador o de terceros, o le produce una lesión grave o incapacitante, ahí está la pena. ¿Cuánto? 4 años u 8 años, dependiendo. ¿Ya? En caso de muerte y en caso de lesión grave, de 3 a 6. Y hay otro tema, ya es la responsabilidad penal. Eso no tiene nada que ver con la presente ley. Es un tema aparte. Se cerró una investigación aparte. Más o menos eso es lo que les puedo decir de lo que es. Ya vamos a hablar esto un poco de esto del artículo 1, 2 y 3. ¿Ya? Para también no ser muy cargoso con esta parte de lo que es las normas, los estándares, y empezar a ver otras cosas ya con las cuales ustedes puedan irse familiarizando. El artículo 1, ¿qué dice? El objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Eso es lo que simplifica. No les había dicho, ¿no? Particularmente me gustaría que ustedes no sean maniáticos de memorizar las leyes. Si no existe alguna u otra forma en que ustedes relacionen las cosas. Y así, en el momento en que yo les pida algo, o ejecute una evaluación, o haga una práctica, entonces ustedes no simplemente estén intentando buscar la ley y leer la ley, sino se recuerden. Pero si estamos hablando del artículo número 1, se supone que va a ser la entrada. ¿Con qué entra la ley 29783? Con promover una cultura de prevención, como lo había dicho, ¿no? ¿Por qué es cultura? Porque cuando alguien tiene una cultura y es ordenado, las cosas las ejecuta de manera más sencilla. Los deportistas calificados que llegan a las Olimpiadas, ellos tienen una cultura de entrenamiento, una cultura alimenticia, y en cuanto a sus tiempos, a qué hora se despiertan, cuál es su rendimiento máximo, en qué momentos, en la mañana o en la noche. En cuanto a seguridad, ¿cómo es? ¿Para qué se necesita esta cultura? Para que el trabajador no simplemente lo vea como que solamente voy a hacer o solamente debo cumplir seguridad. Bueno, a ver, vamos a evaluar. Es en todo momento. La seguridad es algo que debe estar incorporado. Es como un chip que debe tener el trabajador para ingresar, para ir de un lugar a otro, para verificar su zona de trabajo y para estar atento si es que hubiera alguna persona o equipo que pudiera alterar este comportamiento, ¿no? Natural en el cual uno se desenvuelve.
¿no? Y ya lo demás es lo que dice la ley. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización, control del Estado, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, como más o menos ya lo he estado indicando. ¿Ya? ¿Y qué hacen? ¿Cómo lo hacen todos ellos? Velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa. El número 2 es que es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. O sea, que un banco debe cumplir la ley 29783, sí. Si es que nosotros tenemos RUC y todo, y tenemos ya personal, entonces debemos cumplir la ley 29783. Pero yo tengo una prima que tiene su negocio de salchipapas y este negocio ya ha crecido un poco, tiene un local, tendrá un grupo de 10 trabajadores, entonces ya se necesita cumplir la ley. Sí, así tenga yo simplemente 3 trabajadores, ya debo cumplir la ley 29783. Y también, ¿no? Con la actual situación debo implementar un plan de vigilancia. Eso es así de estricto y eso no se puede. No, yo no puedo evitar cumplir. Uno, por mi cuidado, por el cuidado de mis trabajadores, y otro, porque la ley me lo exige. Y si no lo cumplo, entonces en algún momento llegará Sunafil tal vez y me va a poner ahí sanción, 20 UITs. Pero señor, ustedes están incumpliendo la ley, acá le saco la ley. Ni siquiera te sacan la ley, los auditores saben la ley. Artículo 70 y te empiezan a hablar del todo. Entonces tú dices, le voy a demostrar, sí señor, pero usted tiene en papel eso, pero ¿cuál es la realidad? Recuerde, principio de la primacía de la realidad. ¿Qué es lo que dice? Que si es que hay algún problema y usted no tiene los documentos a la mano, yo tengo que guiarme de lo que es la realidad. Señor, ¿cuál es su realidad? Ahí está. Sí, pero no sé si vieron ustedes ese video de un señor, si no me equivoco era alguien de la municipalidad, que le estaba recriminando a un gerente. ¿Por qué? Porque los estaba haciendo trabajar a pesar de la cuarentena. Ya se había dictado la cuarentena. En los primeros días de cuarentena, ¿no? Te estoy hablando de marzo, más o menos, marzo, abril. Entonces se veía que le estaba reclamando. Parecía como que este señor le estaba intentando recriminar, incluso como que estaba un poco ofensivo. Pero no era eso, sino que como no estaba cumpliendo con las disposiciones dictadas por el estado de la cuarentena y estaba haciendo estaban trabajando de manera presencial, pero todavía no se tenía esto de los planes de vigilancia. Entonces este señor, miembro si no me equivoco era de una municipalidad, también son fiscalizadores al final. Entonces él le decía que está poniendo en peligro la vida de estas personas. Más o menos es así es de estricta la ley. Por eso es que estas cosas no se han formado especialistas, se forman carreras técnicas, en las universidades se enseña ya, hace poco nada más se ha creado la carrera de ingeniería de seguridad, porque en sí, no sé si hablamos de, 2009 a 2013, o sea, en la mina se tenía seguridad, se tenían ingenieros de seguridad, pero era algo así como una especialización. Años más tarde recién es que han creado, ¿no?, las carreras de ingeniero de seguridad, y que ya ha sido, no sé si tendrá específicamente, claro, pueden colegiarse y todo, pero es porque ya se han ido desarrollando poco a poco, ¿no? Y esto es importante para prevenir, para que no hayan problemas. Y más que problemas, para que en sí no haya fallecidos, no haya costos, no haya que estar pagando indemnizaciones. Y otro es que se proteja la salud. Para eso es importante. Por eso se crearon, ¿no? Se creó la carrera de ingeniería de seguridad. También se ha creado la carrera de ingeniería ambiental. Bueno, eso sí es hace mucho tiempo ya. El ingeniero higienista. ¿Qué otro tienes? No hay ingenieros de salud, porque el que netamente trabaja en el departamento de salud, como jefe del departamento de salud, generalmente son los doctores, los médicos, pero especialistas en salud ocupacional. Y para eso, si no me equivoco, ellos, algo así como los supervisores, deben llevar diplomados en salud ocupacional. Es muy distinto la salud ocupacional a la salud que uno ejecuta cuando forma parte de un hospital, entre otros.
Bueno, como se habrán dado cuenta, yo hablo bastante. Es que este tema me gusta bastante, por eso es que me explayo. Espero estarles dejando claras las cosas. Y es para todos los sectores que ya había dicho, y para todo a nivel nacional. Incluso la policía, las Fuerzas Armadas y quién más, y tanto sean para sector público o privado. Para los funcionarios, para trabajadores, para todos. Y ahí en la tercera norma, perdón, en el tercer artículo, esta ley establece las normas mínimas para la prevención, pudiendo los trabajadores y empleadores establecer niveles de protección. ¿Cuáles son esos niveles de protección? Me voy a saltar acá a esto. Estos son: profe, pero a mí me han explicado otros. Profe ingeniero, a mí me han explicado otros. Allá lo que pasa es que de acuerdo a al decreto o ley, a veces varía de uno al otro. Lo que yo te estoy mostrando en la pantalla son las indicaciones que nos da la ley 29783. O sea, ¿qué medidas de protección y prevención tiene la ley 29783? En el artículo 21 indica lo siguiente, ¿no? Artículo 21, y está. Las medidas de prevención y protección se aplican. Primero debo eliminar. Luego dice que debo realizar un tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. Luego debo minimizar. Ahora, si yo te pongo con ejemplos, eliminación es, veamos, una obra de construcción. Yo voy a abrir una zanja. ¿Cómo podría eliminar en sí los peligros que pueda tener el trabajador que vaya a ingresar a esa zanja? Si es que yo instalo puntales y hago encofrado, eso no es eliminar. ¿Cómo sería eliminar los peligros entonces? Podría ser que yo cambie la estructura o cambie el diseño de esa obra, y que en vez de que ingrese, se esté dentro, de alguna u otra forma pueda el trabajador ejecutar en otro lugar, no dentro de esa zanja. La eliminación principalmente es en el diseño. ¿En el diseño de qué? De mi operación. Tratamiento, control o aislamiento. Control se refiere porque yo puedo disminuir. Tratamiento, ¿cómo puedo tratar un peligro? Yo trabajo con un químico, y cuando voy a tener contacto con este químico, entonces yo necesito disminuir la peligrosidad o la corrosividad o las propiedades que tenga este químico. ¿Con qué? Con un tratamiento. Voy a utilizar otro químico para disminuirlo. ¿O cómo lo puedo aislar? ¿Cómo puedo aislar un peligro? En el caso de la fuente eléctrica, cuando tenemos energía eléctrica, ¿cómo aíslo? Profe, no sea, pues, hay un aislante para aislar. Ya, pero no necesariamente así, sino, ¿cómo puedo aislarlo? Voy a bloquear las energías, el famoso procedimiento Loto. Minimizar los peligros y riesgos. ¿Cómo los puedo minimizar? Bueno, voy a cambiar o voy a realizar algunas medidas para poder, si es que fuera un químico, reemplazar un químico por otro, y así estoy disminuyendo, estoy minimizando los peligros y riesgos. Acá menciona adoptando sistemas de trabajo seguro. Programar sustitución progresiva. ¿Cómo es sustitución progresiva? Que voy disminuyendo. ¿Por qué voy a sustituir? Porque necesito bajar el potencial que tiene. Entonces, ¿cómo sustituyo, profe? A ver, cambias diésel. No, antiguamente habían algunos diésel que contaminaban los equipos. Tenían plomo, tenían metales. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se creó el mercado, creó el famoso biodiesel. Y el biodiesel o algunos agentes cuidan a parte del medio ambiente, cuidan a los equipos, cuidan al trabajador que lo opera, y entre otros.
Eso es sustitución. ¿Por qué progresiva? Porque yo voy a empezar a disminuir poco a poco hasta que, si es que se pudiera, haya un nivel demasiado bajo, que casi no tiene ningún peligro. No hay forma de que sea algo dañino. Y en el último caso, en los equipos de protección personal. ¿Por qué el último caso? Porque no es lo mismo implementar una barrera que utilizar equipos de protección personal. Un casco me puede proteger frente a la caída de un martillo. Pero una cabina, un sistema que tiene una plataforma guardacabeza, que tiene una estructura metálica, es mucho más eficiente. Yo no puedo pensar que mis equipos de protección personal son la mejor herramienta para proteger al trabajador. Yo siempre tengo que evaluar. ¿Cómo se llama ese sistema que evalúo? Jerarquía de controles. Ahorita, después de a las 6 vamos a ver la jerarquía de controles. ¿Qué se hace en la política? En la política se crean los lineamientos para los trabajadores y para la parte empleadora. Y debe estar por escrito. ¿Qué debe tener? Debe ser específica para la organización y apropiada para el tamaño y naturaleza. Concisa, o sea, que el trabajador no tenga tanto problema por entenderla. ¿Por qué concisa? Porque el trabajador la tiene que saber. No es que el trabajador, pucha, ya me han dado la política, bueno, mañana la leo. No, para eso debe ser concisa. Para que no haya excusas en cómo se utiliza. Ser difundida, actualizada periódicamente. Cada año se puede actualizar, pero también dependiendo de cómo cambia la situación de la empresa. Y fácilmente accesible a todas las personas. No es como una serie de parámetros que voy a colocar de manera general, ¿no? La política. No solamente la política de la seguridad. Puedo tener la política de alcohol y drogas. Puedo tener la política, ¿qué más existe? De portar armas. Hay varias políticas, pero la política que se establece así de manera específica y de manera exigente es la política de seguridad. ¿Ya? Todos los trabajadores pueden participar. ¿Cómo? Porque se les puede consultar, o ellos pueden consultar, se les va a informar y se les va a capacitar. Esas 3 palabritas resumen todo lo demás. De esa forma participan. Se les da las facilidades, se les indica que ellos pueden, ¿no? Mejorar, ayudar para adoptar las mejores medidas, para que el trabajador tenga también las mejores opciones para su desarrollo, entre otros. El liderazgo ya habría hablado, ¿no? Que el empleador es el que ejerce un firme liderazgo. Acá está un cambio. En el artículo 26 existe un cambio. Entonces ahí es donde ingresa la 30222. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios. ¿Para qué? Para contratar empresas que se dediquen a seguridad y salud en el trabajo. 1. Para realizar monitoreos, para la gestión. Y todo esto es regulado por el Código Civil. Eso es lo que indica. Antiguamente no existía esto. Entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué me voy a dar la molestia? Mejor contrato un servicio de una empresa y que me implemente todo el sistema de gestión, y lo único que vamos a hacer nosotros aquí es ir mejorando. Ya, perfecto. Hay algunos que lo hacen, hay otros que lo toman. No, yo voy a realizarlo, pero no necesariamente. La ley no te dice que tú lo tengas que hacer. Lo que te está diciendo es que puedes contratar a alguien para que te ayude en esa parte. Y eso no hay ningún problema. ¿Ya? Y también te dice, ¿no?, que debe establecer programas de capacitación y entrenamiento. ¿Por qué entrenamiento? Imaginemos, el área de emergencias, lo que son los brigadistas. ¿Ellos solamente deben ser capacitados? No, si es que no tienen entrenamiento, ¿cómo yo sé si es que ellos pueden atender una emergencia real? Para eso tienen que entrenar. En sí hay ciertas cosas que no se pueden predecir. Por ejemplo, imaginemos el hecho de que haya involucrada una vida. Así se tenga el mejor entrenamiento, solamente ciertas personas, que les llaman los famosos, bueno, en materiales peligrosos los conocen como comandantes.
¿Por qué? Porque estos señores no solamente tienen aptitud y actitud, sino tienen establecidos, bueno, yo le digo, tienen temple de acero, o sea, tienen un comportamiento que en el momento crítico, tal vez sean nerviosos, a pesar de eso toman buenas decisiones. Profe, pero no creo, los nerviosos pueden tomar buenas decisiones. Es que una cosa es ser nervioso y otra cosa es las decisiones que puedas tomar. Ya, eso depende, es que eso es algo muy pegado al ser humano. ¿No? Los sentimientos, yo me refiero a los sentimientos. Hay muchas personas que ni bien ven sangre, se desmayan. En cambio hay otros que pueden soportar la sangre. Pueden soportar ver la sangre y pueden actuar en esa manera, de forma eficiente. Y eso es lo que se necesita. Para eso se entrena. Pero no quiere decir que cuando vas a entrenar le vas a mutilar a alguien el brazo para que él actúe en esa situación. Sino el entrenamiento simplemente es para verificar el cumplimiento, el procedimiento, los planes y todo ello. Sin embargo, en una situación real, lo que se debe hacer es verificar quiénes son los mejores. Y eso es lo que se hace. Al menos, si no me equivoco, en este grupo está un bombero voluntario, ¿no? Yo me he entrenado ahí con los bomberos voluntarios y definitivamente que, no, de verdad que se agradece que sigan y continúen en esta pandemia. Al menos acá localmente en Arequipa han pasado varias situaciones y en varias emergencias han estado ahí y la verdad es un trabajo casi titanesco porque ellos continúan. Son los únicos, si no me equivoco, que desde que empezó la pandemia hasta cuando termine tienen acceso libre a la circulación. O sea, nadie, ni el policía lo puede parar al bombero porque ellos tienen una credencial. Pero es porque les ha costado, han entrenado, con sus propios compañeros lo han vivido cuando van a una emergencia o cuando apagan un incendio. Para eso se necesita ese tipo de personal. Generalmente las empresas buscan, es más, si no me equivoco, para los brigadistas, piden ahí, se requiere emergencista o brigadista. Requisitos, haber llevado cursos de seguridad ponen, ¿no? Y ahí en muchos casos ponen, ser bombero durante 2 a más años con el cargo, ¿cómo ponen? Con el cargo mínimo de subteniente. Yo he visto varias empresas mineras que así lo requieren, porque están entrenados y están preparados, y como soportan situaciones día a día, entonces van a estar preparados para una empresa. No, eso es lo que se refiere. En entrenamiento, eso es lo que voy. Y el entrenamiento no solamente es para ellos, el entrenamiento puede ser también para los operadores. Cómo y en qué momento deben reaccionar, en sí es muchas cosas las que se desarrollan aquí. Ahora, esto de los registros también ha cambiado en la ley, ¿no? ¿Para qué? Dice, los que pueden llevarse por separado o en un solo libro. Todos estos registros ahorita los vamos a ver. Para los libros de pequeñas, micro, medianas, grandes, ya que no realicen actividades de alto riesgo, se necesitan documentos y se necesitan registros. Ya, estos son. Y si no me equivoco, acá va a terminar por acá va a terminar. Sí, ya no falta mucho ya. Yo pensé que nos iba a faltar el tiempo, pero parece que estamos bien con los tiempos también para absorber y responder las preguntas que ustedes tengan. Ya, la documentación que se necesita estos son 6 documentos. La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto se debe poner en un archivo. Bueno, ahora la SUNAFIL no va a ser tan estricta que de decirte que no están cada uno en un archivador. Como dice la ley, que tú lo puedes colocar, y acá lo menciona de manera clara, en un solo libro o registro electrónico. O sea, puede estar en un solo archivador o en un solo registro electrónico. Pero siempre se maneja de forma física y o virtual. ¿A qué me refiero? Puedes tenerlo físico, pero no puedes tenerlo solamente digital. El que siempre se exige es que esté físico, porque en el momento de una auditoría, el gerente, el responsable o el encargado de la empresa va y le presenta a la SUNAFIL, para que no haya ningún problema, ninguna observación. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya, ojalá que no se hayan dormido todavía. Estamos avanzando esto porque me imagino ustedes, con su experiencia en alguna empresa,
O si es que no lo han hecho, entonces están entendiendo qué es un sistema de gestión. Un sistema de gestión es articular estos 6 documentos en conjunto con estos 8 registros. Ya, estos 6 documentos, ¿cuáles son? La política, el reglamento interno. A veces en el reglamento interno se ponen ciertas cosas. Por ejemplo, comportamiento, cómo debe de hacer las actitudes del trabajador, cuándo se le debe llamar la atención, cuándo se le despide. Más o menos eso es un reglamento interno. A veces hay empresas que en el reglamento interno ponen ciertas funciones. La función del supervisor, la función del superintendente, del jefe, del gerente, de la función del residente, entre otros. La identificación de peligros se refiere a lo que hay en el trabajo y las medidas de control. Identificación de peligros, evaluación de riesgos. Voy a cambiar el cursor para que me ayude. Acá está. La identificación de los peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Sí se está observando, ¿no? El cursor. Sí, profe, se ve, se ve. Ya, perfecto. El mapa de riesgos. ¿Por qué es importante el mapa de riesgos? Para que yo entienda qué es lo que me puede generar un daño en mi lugar. La planificación de la actividad preventiva. Yo necesito una cosa es el programa anual y otra cosa es el plan. El plan de la actividad preventiva es, tal vez incluya presupuestos para todo el año. En cambio el programa anual se refiere a qué voy a ejecutar. ¿Cómo que qué voy a ejecutar, profe? En enero tal vez yo tenga programado algunas capacitaciones. Si es que yo quiero cumplir lo mínimo, después de 3 meses tendría que hacer otra. O sea, una hago en enero, otra en abril, y así sucesivamente, cada 3 meses. Yo 4 veces al año, como mínimo. En el programa anual yo voy a poner también quién va a ser el responsable de eso, de esa capacitación, o qué empresa. Y aparte de ello, ¿qué debo poner? ¿Qué medidas yo voy a realizar? ¿Cómo voy a proteger a mi trabajador? Todo eso va en el programa anual. En un Excel bien ordenado, y eso lo imprimo y lo tengo ahí como documento del sistema de gestión. Estos 6 con estos 8. El registro de accidentes, el registro de exámenes médico-ocupacionales, los monitoreos. Estos, si no me equivoco, estos están detallados al final. Las inspecciones internas, porque yo no simplemente voy a vivir de las auditorías que me haga la SUNAFIL, o sea, de un organismo externo. Yo también puedo organizar inspecciones internas. ¿Con quién? Tal vez con el gerente, con el superintendente, con el jefe de seguridad, o quién sabe, no solamente con el jefe de seguridad, con el jefe de operaciones, con el encargado, con el residente, en fin. Las estadísticas. ¿Qué estadísticas? ¿Qué son las estadísticas, profe? La frecuencia. ¿Con qué? ¿Cuántas veces por mes o cuántas veces por día, quién sabe, se están desarrollando accidentes? ¿Con qué severidad? O sea, ¿cuál es el daño que se mide? Y todos ellos dos, frecuencia y severidad, se analizan en la accidentabilidad. ¿Cuál es mi accidentabilidad que he tenido? ¿En un mes? ¿En un trimestre? ¿En un semestre? ¿En un año? Todo eso se debe registrar. El registro de equipos de seguridad o emergencia. Y también las capacitaciones, inducciones, entrenamientos y simulacros. Me obliga a hacer simulacros de emergencia. O sea, no es que simplemente es algo que me lo dijo, no sé, alguien porque quería ganar dinero, sino es obligatorio. En la primera parte dice bien claro la documentación y los registros, pero ¿qué son? Obligatorios. Yo no puedo decidir si lo hago o no, es obligatorio. Y el registro de auditorías, porque también cuando me van a visitar yo debo colocar ahí cuáles son las auditorías que me han desarrollado, o bueno, que se han desarrollado, en fin. Ya, y más o menos es eso. O sea, y acá te pone, ¿no? La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. En ningún caso el costo de la formación recae sobre los trabajadores. En ningún momento. Siguiente. El reglamento interno, las empresas con 20 o más trabajadores elaboran un reglamento interno de conformidad con las disposiciones. ¿Eso qué quiere decir? Profe, o sea, que si yo tengo 19, ¿no debo elaborar un reglamento interno? No, pero sí tienes que cumplir la ley 29783. Eso es así. Acá no hay letras o cabos sueltos.
Acá dice las empresas con 20 o más. Pero profe, ¿y si yo tengo 19 y quiero realizarlo? La ley me dice que no puedo hacerlo. No te indica eso. No te dice que no puedas. Al contrario, si tienes menos de 20 trabajadores y tú quieres cumplir como si tuvieras más, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento. Ya en esas cosas también. O sea, hay ciertas cosas como que parece que no están muy claras, pero de todas formas se busca un especialista o una empresa especializada para que entienda, ¿no?, qué es lo que puede pasar si es que no lo ejecutas de esa manera. Bueno, la responsabilidad que debe haber una mejora, el ciclo de mejora continua, ¿no? Me imagino ustedes lo conocen. Planificar, hacer, verificar, actuar, que continuamente debe ir mejorando, debe ir aumentando, debe ir creciendo todo esto. Acá está, mira, lo que yo te había dicho. Entregar a cada trabajador copia del reglamento. Realizar no menos de 4 capacitaciones al año. Adjuntar el contrato de descripción, incluso poniendo ahí cuáles son las recomendaciones de seguridad, y brindar facilidades económicas y licencias para la participación en los concursos. O sea, cuando hayan cursos de seguridad, entonces esas licencias con goce de haber para que pueda ser parte. Esto, si no me equivoco, ya es cosas... esto es importante, el estudio de línea base. Esto principalmente lo vamos a ver en peligros y riesgos. Ya ahí lo vamos a ver ya de manera más completa. Debemos realizar la investigación de los accidentes, enfermedades. ¿Para qué? Porque en una investigación hay que ser claros también. Yo busco de manera... yo lo que quiero buscar es la causa. Lo que no quiero buscar es a un responsable. Lamentablemente ahí muchas empresas se equivocan. No agarran y empiezan a recriminarle: tú tienes la culpa, por tu culpa falleció, que toca el otro. Ahora, eso también puede afectar la psicología, el comportamiento de un trabajador. Por lo tanto, lo que se quiere buscar es una causa. Lamentablemente, a veces las decisiones personales sí son las que están detrás, pero no es que se quiera buscar y decirle tú, sino lo que se quiere es corregir esa causa, impedir que vuelva a suceder. Para eso se realizan las investigaciones. Lamentablemente es de forma correctiva. ¿Qué es forma correctiva? Que yo la ejecuto después de haber sucedido. No debería ser así, pero lamentablemente un accidente generalmente es así. La medida pertinente. Las auditorías, esto es un tema amplio. Esto lo vamos a ver cuando nosotros desarrollamos el módulo de implementación de sistemas de gestión. Ahí vamos a ver las auditorías y todo el tema. Incluso ahí vamos a hacer, me gustaría que ustedes realicen políticas, realicen reglamentos internos, programas anuales tal vez no, tal vez si es que tienen en su empresa simplemente lo adecuamos, para que ustedes vean más o menos de qué se trata un sistema de gestión. Las disposiciones del mejoramiento continuo. Esto es lo que dice la ley 29783, pero como les decía, yo no me puedo quedar nada más con eso. Yo puedo utilizar una norma internacional. ¿Cuál es esa norma? La ISO 45001, que me habla de cosas que son más amplias. Acá me pone, ¿no?, las disposiciones. ¿Cuáles son las disposiciones? Los objetivos, los resultados de las actividades I+C, porque cuando hago I+C, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Los resultados de las supervisiones, la medición de las eficiencias, la investigación de los accidentes y enfermedades, y entre otros, que todos ellos continuamente pueden ir mejorando. Y también lo que me da el comité de seguridad. Los procedimientos, ¿no?, deben ser verificados periódicamente para estar atentos a si es que todavía corresponden a la realidad que tiene mi empresa. Si es que mi realidad ha cambiado, yo tengo que cambiar también los procedimientos o los estándares. Ya eso es no específico de la ley, pero eso es algo que se entiende. Las obligaciones, acá cambió. Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria. ¿Pero cuándo? Cuando las labores no sean de alto riesgo. Los exámenes médicos de salida son facultativos, o sea, eso o bien lo pide o bien lo deja de pedir el trabajador. Ahí está, que podrán realizarse a solicitud. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes también lo asume el empleador.
En el caso que se realizan trabajos de alto riesgo, espacios confinados, trabajo con energías peligrosas, puede ser trabajo en excavaciones y zanjas, tienes trabajos en caliente o en frío, entre otros, el empleador debe realizarlo cada año. Ya esto cambia, y también que debe hacer antes de la relación laboral, o sea, cuando están firmando el contrato, durante, de manera periódica, y al término de la relación laboral, siempre que sean trabajos de alto riesgo. Ya eso también lo indica la ley, es muy claro. ¿Cuánto nos falta? A ver, que falta bastante, ¿no? Pero esto lo voy a... Yo me voy a quedar, a ver dónde estábamos. Estábamos acá, ya con eso creo que terminaríamos. Lo que es acá, como les decía, ¿no? El Código Penal es el que nos indica esa específica que yo les he mencionado del riesgo a la vida. Eso yo no me lo he inventado, o yo no es que lo haya copiado. ¿Eso de dónde salió? Del Código Penal, y se hace un hincapié ahí en la ley que eso es lo que indica. Pero la ley lo cambia y dice que cuando, a ver, analicemos, el que infringiendo las normas de seguridad, estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo, será reprimido. O sea, todavía no ha sucedido ningún accidente, todavía no ha hablado de muerte, no ha hablado de daño, nada. Si es que se ejecuta una investigación y se demuestra, esta persona o responsable puede ser impedido, o sea, puede tener pena privativa de 1 año, pero no debe ser mayor de 4 años. Antes, en la 29.683, que decía, no menor de 2 años ni mayor de 5 años. O sea, le han disminuido 1 año. Eso no tiene nada que ver todavía con los accidentes mortales, que acá lo menciono. ¿Qué es lo que yo te dije? Pero de acuerdo a qué ley, a la 30.222. Vamos a terminar nomás, creo que sí terminamos. Entonces, la ley garantiza la compensación o reparación de los daños sufridos. Así es como ya una conclusión. Para este fin, el empleador debe adoptar un enfoque, esto también lo indica la ley. No es lo que hemos estado diciendo, que debe crear la política, el reglamento y todo ello. Debe establecer también procedimientos, debe estar atento a los casos de accidentes, la rehabilitación, a eso yo me refería. Cuando hay un accidente debe haber una rehabilitación, una readaptación, una reinserción y reubicación cuando hay un accidente o cuando hay una discapacidad. Eso también lo exige la ley. El empleador debe adoptar medidas para que los trabajadores y sus representantes dispongan de tiempo y de recursos, o sea, en la empresa. No, ya te dije esto del comité. ¿Cuándo se forma un comité? Es algo así como el reglamento interno. Cuando hay 20 más trabajadores, yo debo formar un comité. Y si tengo menos de 20, no estoy obligado, pero sí lo puedo realizar. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro de este sindicato, pero solamente en calidad de observador. No puede tener voz ni voto. Y acá está diciendo, ¿no?, que si es que tenemos menos de 20 trabajadores, si bien no va a existir el cargo como supervisor, pero entre los trabajadores deben decidir quién va a ser el supervisor. O sea, ellos definen y eligen un supervisor. Y acá lo dice, en los centros con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor. Pero eso no quiere decir que el supervisor con la empresa va a firmar otro contrato aparte del contrato del que tiene, ¿no?, realizando sus labores. No, son dos cosas independientes. Ojo, también, el comité de seguridad no necesariamente es remunerado, pero sí toman decisiones. Ya esto ya lo había mencionado. A ver, digamos, el empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que en caso de un peligro inminente se constituya. Esto más lo voy a ver yo en peligro y riesgo, cómo es que se debe trabajar con esto de las medidas. Un riesgo, un alto riesgo, bajo riesgo, medio riesgo. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido. O sea, si es que yo no he ejecutado una medida, yo no puedo permitir que alguien desarrolle una labor o que vaya a alguna zona.
Esto más está hablando, si no me equivoco, del comité. Los trabajadores, sus representantes o miembros están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del empleador. O sea, no me puede obligar a decir o a hacer cosas. Incluso esto es legal. Un miembro del comité de seguridad es algo así como... Tiene un cargo muy importante. La SUNAFIL le puede... Es como que un trabajador así, sin ser miembro del comité, aún así emita alguna referencia a la SUNAFIL, no va a ser tomado en cuenta con tanta exigencia. En cambio, un miembro del comité, al toque la SUNAFIL le responde. Ya, esto más o menos es lo que yo he estado detallando, ¿no? Ya dije que hay registros simplificados para las MIPYMES, las medianas, pequeñas, ¿no? ¿Cómo es? Para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya que también hay formatos simplificados. Que existen formatos y son públicos. Ya, y ya mencioné esto de la tercerización que puede hacer la contratación de una empresa especializada en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y de los exámenes y todo lo demás. Esto de los consejos regionales no lo he mencionado porque, como les había dicho, ¿no? Acá hay una alusión a la CONFIEP. 3 representantes de los empleadores ya no serán designados por la CONFIEP, pues cada uno será designado por la Cámara de Comercio del lugar. Otro por la microempresa, y es que lo que pasa es que hay comités regionales, consejos regionales de seguridad. En el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, la CONFIEP sigue designando a los 4 representantes. O sea, hay representantes de la parte empleadora y representantes de la CONFIEP. ¿Ya? ¿Y qué más? Y nada más. El taller lo vamos a ver en el IPRC. Existen multas laborales. Esto ya es el tema más sancionador. Y también hay modificatorias en él. Durante 3 años la SUNAFIL aplicará como multa máxima el 35% de lo que corresponda a cada caso, ¿no? Y ya sea por trabajo forzoso, infantil, libertad sindical, asociación, obstrucción, entre otros. Ya, listo. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta. Dígame. ¿El supervisor cuándo estaría sujeto a ser denunciado y cuándo podría pasar a llegar a la cárcel? Ya. ¿Cómo es una denuncia? Imaginemos, no sé, tema se trata como un tema, imaginemos, personal. O sea, la esposa o algún familiar producto de un accidente se da cuenta y hace una denuncia, entonces realizan una investigación. Ya, producto de esa investigación se dan cuenta que la responsabilidad fue de él. Él cometió un error al tomar una mala decisión, porque se le indicó, no vayas a esa área. Y bueno, por la desesperación, o en fin, producto de que estaba desesperado por la producción, entonces él va a una área y se demuestra que fue una decisión de él. Lamentablemente, a pesar de que le puedan indemnizar, eso dependerá de ella, de la empresa, pero nadie tiene la responsabilidad más que él. Por lo tanto, nadie va a la cárcel. Pero ¿qué pasa si, imaginemos, y eso es en una investigación que se desarrolló en Mina al menos, que estuvimos llevando, el empleado, no fue el empleador, el jefe de guardia de Interior Mina, en Subterránea, le dijo, no sé si se está observando acá la imagen del tunelador. Entonces, en minería subterránea se ponen sistemas de sostenimiento para evitar la caída de la roca. ¿Y qué pasa? Que el supervisor, mientras estaba verificando esa labor, ¿no? El trabajador le dijo, ingeniero, esa roca va a caer. ¿Y qué le responde? Y mira, era un ingeniero, ya se supone que ha llevado 5 años y toda la cuestión, no se ha capacitado. Y el ingeniero le responde, y eso está en el informe, ¿caerá? O sea, como burlándose, ¿no? Ya bueno,
El trabajador sigue desarrollándose, bueno, sigue, ¿no? Sigue ejecutando la medida para el sostenimiento y le vuelve a preguntar, ingeniero, se va a caer, caerá y en ese segundo cae el planchón. ¿La responsabilidad de quién es? El supervisor. Lamentablemente en una investigación se demuestra eso y lamentablemente va a la cárcel. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Es que se siguen procedimientos. Si no sigues procedimientos y toma decisiones inadecuadas, ¿de quién es la responsabilidad? De esa persona que está tomando esas decisiones. Más o menos se maneja así. ¿Y eso de qué depende? Depende de la investigación. Pero en la investigación no va a ser de las palabras, sino de las acciones. Ahora, si es que hubieron dos personas en un mismo lugar, para evitar discrepancias y que uno diga una cosa y el otro diga otra cosa, las investigaciones y... ¿cómo le llaman esto? Sus testimonios se hacen por separado. Porque si no, ¿quién sabe? Y... ¿no? En el momento... cuando se hace una investigación, lamentablemente a veces no dice, ahora, ¿tendré responsabilidad? ¿No tendré responsabilidad? ¿Qué hago? ¿Digo? ¿No digo? Entonces, para evitar todo eso, se hacen por separado y además se toman las fuentes confiables. Imágenes, videos, registros, hasta los formatos llenados. Si un formato lo aprobó el supervisor y no estaba bien realizado, es responsabilidad del supervisor. ¿Por qué? Porque no verificó si estaba bien o no estaba bien hecho. No sé si se me ha quedado, si te he explicado bien y me has entendido. Sí, está bien, sí, le acabo de entender. Y por otra pregunta también. En el turno noche, las pausas activas deben de tener el mismo, o sea, la misma secuencia que el turno diurno, o sería variable. En el caso de las pausas activas depende de lo que quiera establecer la empresa. No es lo mismo trabajar de noche que trabajar de día, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda, esto no es algo que esté en la ley, pero se recomienda que las pausas activas en la noche sean incluso un poco más físicas. O sea, algo así como saltar, hacer un trato más dinámico, porque en la noche la fatiga es mayor, ¿no? Yo quiero que termine mi guardia para ir a descansar. Se recomienda, pero no le exige la ley que sea de esa manera. Lo que sí exigen, o sea, en esa parte la ley no te dice cuánto tiempo le debes dedicar a tus pausas activas, no te dice, pero te dice que sí deben estar incluidas en tus programas. En los incluso lo que sí es más estricta es cuando hablamos de rutas, ¿no? En el caso de los operadores. En el caso de los trabajadores, eso depende ya del criterio que se maneje, ¿no? Lo que sí se les dice es, si no me equivoco, ¿cómo era esto? Que siempre se debe dedicar tiempo para realizar, más que pausas activas, lo menciona como... no son entrenamientos, sino lo menciona como un descanso en el trabajo, algo así. Incluso, es que eso depende. Te voy a explicar más o menos cómo así. Cuando nosotros estamos en el trabajo y nos toca, no sé, el almuerzo, nos toca comer, estudios del extranjero dicen que sería bueno y es recomendable que el trabajador pueda tener un descanso de unos 10 a 15 minutos después de que ha comido, para que de esa forma su eficiencia no disminuya. Si es que ha comido, va a esperar, no sé, perdón, no son 10 a 15 minutos, 10 a 15 minutos sí se les da, media hora. Él agarra, se duerme un momento, despierta y no se va a sentir pesado. Al menos algo ha digerido. Y ya después de eso, normal va a ejecutar su trabajo.
Ya, en cuanto a si es que sigo operando, sigo trabajando y estoy en el turno noche y bueno, en ese momento tengo que seguir, ¿no? Porque al final tengo que cumplir una producción. Lo que se recomienda es que estas pausas activas se desarrollen de manera ordenada. Si es que yo voy a intentar, porque las pausas activas lo que deben hacer es contemplar a todos los trabajadores. Pero ¿qué pasa si yo no puedo juntar a todas las personas? No voy a intentar tomar tiempo extra, ¿no? Yo voy viendo, ya. ¿Tú sabes hacer pausas activas? Sí, ya. A ver, ejecútame una pausa activa. Y lo que debe hacer es de una manera más dinámica, en la noche al menos de esa forma. Porque si no, no sé, yo le digo, ya, a ver, grita la política. Pucha, el trabajador va a decir, "Ah, en vez de que sea de verdad activa, el trabajador se va a estresar. ¿Por qué? Porque no son cosas que lo motiven a él. Las pausas activas, incluso hay muchos que ejecutan estos programas de entrenamiento lúdico. ¿Qué es el entrenamiento lúdico? Como si estuvieses jugando. No son payasos, pero sí lo ejecutas como si estuvieses jugando. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, le acabo de entender. Ajá. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a darnos el espacio. Regresamos a las 6. A las 6 regresamos. 7:40 terminamos el día de hoy. Y de ahí les dejo un pequeño... Pues algo así como un pequeño trabajo para que ustedes puedan desarrollar hasta la próxima semana que nos volvemos a ver, ¿ya? Regreso a las 6. Correcto. Ya, una consulta antes. ¿El trabajo dónde lo va a poner? ¿En el móvil? ¿En la Sí. aplicación móvil o nos va a enviar a nuestros correos? Sí, yo les voy a informar vía... Utilizamos 3. Lo que es vía Teams, vía WhatsApp y vía la plataforma Moodle. Entonces, cualquiera de estas 3, ajá, yo les digo, ya el trabajo ya está, se les ha subido, se les está dejando las indicaciones. De todas formas, yo voy a tratar de especificarlo por WhatsApp y por la plataforma, por todos los medios que se pueda. Y si no, si tienen alguna pregunta, simplemente me la hacen por interno y así yo los absuelvo y podemos ejecutar eso. Correcto. Listo. Ya, gracias, profesor. Regresamos a las 6 entonces. Correcto. Listo. Vamos a ver. Te voy a dejar de compartir. Un ratito voy a detener esto. Voy a detener un ratito la grabación. Está para que vaya procesando. Esto